Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy comenzando este segundo video sobre Marte. Ya vamos a estar comenzando en un momento. Bien, hoy vamos a estar abordando este seminario. Es un seminario del año 2001. Ahí estoy mostrando la portada. Son 4 autoras, entre ellas Liz Green, que es sobre quien vamos a estar profundizando tal como empezamos en el video anterior. Habíamos empezado también con un cuadro de palabras clave, que aquí lo estoy mostrando nuevamente para introducir un poco el clima, por un lado con música, como hice recién, por otro lado con palabras sueltas, pero que dan un poco el tono del tema que vamos a estar continuando hoy, así como un cuadro de referencias mitológicas asociadas a Marte. Siempre en general Liz Green, y es algo muy interesante de este abordaje de la astrología psicológica, comienza con referencias de la mitología, ¿sí? Bien, vamos a estar comenzando entonces, tenemos mucho material para hoy. Ahí estamos viendo en este momento un poco el recorrido, el plan de lo que vamos a ir viendo. Vamos a empezar con algunas referencias mitológicas. Vamos a continuar con cuestiones que tienen que ver con los atravesamientos colectivos en relación a Marte y al principio de Marte. Es decir, esto tiene que ver con lo que podemos llamar desde otro lugar el imaginario social, ¿sí? Que implica lo histórico, lo filosófico también, lo que tiene que ver con los valores, con las creencias. Bueno, hay un video que hice hace un tiempo sobre el tema de imaginario social desde Castoriadis, que es el creador del término, digamos, y el que lo desarrolló más acabadamente también, que se los recomiendo, ¿sí? Bien, posteriormente me voy a estar focalizando en la dimensión específicamente psicológica en relación a lo que implican las diferentes formas de vivir el principio marciano. Vamos a ver las problemáticas que se generan, ya sea tanto por defecto o por exceso, ¿sí?, de este principio. Son temas muy comunes, ahí están viendo algunos títulos: impotencia, rabia, crueldad. Bueno, vamos a continuar con eso, ¿sí? Los que vieron el primer video ya están un poco interiorizados del tema, y en este seminario vamos a estar profundizando mucho de ello. A continuación vamos a seguir con la función de Marte en un sentido positivo, cuál es la función, la utilidad, la dimensión necesaria del principio de afirmación de Marte. Y por último voy a estar un poco graficando a través de una biografía con Marte en un signo determinado. Sí, ahí están viendo que va a ser Marte en el signo de Leo. Bien, empezamos entonces con la parte mitológica, ¿sí? Voy a empezar hablando un poco de Marduk, que es este dios babilonio del fuego, ¿sí?, que tiene cualidades, dice Liz Green, tanto solares como marcianas, y que algo que rescata y que quiere focalizar mucho ella cuando habla de Marduk es la fuerza con la cual puede conectarse para sobrevivir frente al peligro de esta gran madre de agua, ¿sí?, que exterminaba, de alguna manera amenazaba y exterminaba a sus hijos. Entonces Marduk fue el único de estos hijos de Tiamat, que era esta gran madre de agua de la mitología babilónica, que logró conectarse con su potencia, con su fuerza, con esta necesidad de sobrevivir, con esta función de autoconservación, para lograrlo, para enfrentarla y para lograrlo. Vamos a ver las relaciones que vamos a encontrar y a implicar
en relación a lo psicológico y al camino evolutivo de lo psicológico en relación a eso. Bien, ahí veíamos recién alguna imagen relacionada con este dios. Y hay algo que también tiene que ver con, bueno, recién decía, ¿no? El paralelismo en el recorrido evolutivo en lo psicológico. Hay algo que tiene que ver con la función de supervivencia que implica estas dos áreas, por lo menos, la biológica, la psicológica, y el nacimiento como primer modelo, ¿sí? El nacimiento físico como una primera instancia de lucha por la vida y la necesidad de pasar por ese momento justamente para sostener la vida, ¿no? Hay un autor dentro del psicoanálisis que se llamaba Otto Rank y que trabajó mucho toda la temática del trauma de nacimiento y no solamente en el momento del nacimiento, sino a lo largo de la vida hay diferentes instancias, diferentes momentos en los cuales necesitamos conectarnos con nuestra vitalidad, con nuestra fuerza para hacer cambios de etapas, ¿sí? Salir de un lugar, de una pertenencia, de una zona. Hoy en día está muy en boga esta frase de la zona de confort, pero hablamos de cambios de etapas, momentos claves, ¿sí? Muy importantes en los que necesitamos dejar atrás, cerrar un ciclo anterior para conectarnos con algo distinto, con algo nuevo, y en eso se juega muchas veces, a veces la vida en un sentido, pocas veces la vida en un sentido tan terminante, tan literal, pero muchas veces sí, algo que tiene que ver con la conexión con uno mismo desde diferentes dimensiones, desde lo espiritual, desde lo vital en relación a esto, ¿no? A la realización, en sentidos muy diversos. Bien, quiero ir avanzando porque les decía, hay mucho para hoy. Ahí sigo compartiendo algunas imágenes que tienen que ver con la dimensión mitológica de Marduk. Y ahí esto, ¿no? Marca Ligrin esto, que en general esperamos que nuestro desarrollo discurra de una manera placentera, armónica, sin preocupaciones, pero en realidad lo que implica la emergencia del individuo, o sea, emerger como individuos, supone una batalla, supone una lucha. En diferentes momentos es necesario conectar con esta dimensión de un tono más aguerrido, más decidido. Marte tiene que ver con, entre otros principios, esto, ¿no? La decisión era una de las palabras que estaba ahí como palabras clave. Y esta postura decidida y aguerrida a veces implica enfrentarnos muchas veces a nuestros marcos de pertenencia, ya sea familia o un colectivo más amplio, ¿sí? Ahí sigo mostrando algunas otras imágenes. Me parece que esta combinación entre los conceptos y las imágenes y la música es muy interesante, muy rica, por eso estoy tratando de articular esas tres formas. Bueno, y también habla ahí, Ligrin toma de la Ilíada ya para hablar de Ares, ¿sí? Que habíamos empezado también en el seminario anterior. Marca esto de esta característica de Ares de que lucha con el dios Apolo, ¿sí? Y esto en lo astrológico tiene un correlato, Ares y el Sol, o sea, Marte y el Sol, de alguna manera Marte como el brazo armado del Sol, o sea, el principio está al servicio del principio del desarrollo de la realización del individuo, que eso sería el Sol, y Marte es, bueno, quien lucha para lograr esa realización, ¿sí? Bien, otra cuestión que vamos a estar profundizando tiene que ver con esto último que marca Ligrin, que Marte tiene que ver con nuestra naturaleza física e instintiva, ¿sí? Todo lo que implica lo físico, lo corporal, la acción del cuerpo, la potencia del cuerpo y también los instintos son dos factores centrales en relación al principio de Marte. En ese sentido, Marte cumple una función muy personal y no tiene que ver con una mirada
global, no cumple desde el lugar de Marte y desde los arquetipos de Marte y los mitos de Marte, no está al servicio de un equilibrio general. Por eso siempre lo que es importante tener en cuenta es que las funciones son las que se complementan. Por ejemplo, Marte con los demás planetas, si hablamos de las funciones astrológicas. Siempre el equilibrio se da en las diferentes funciones y cada una es importante que cumpla su rol. Por eso cuando veamos la parte psicológica vamos a focalizar también en eso. Es importante que Marte se pueda expresar en su medida, en la medida en que es necesario y que también es saludable, ¿sí? Bien, algunas otras imágenes relativas en este caso a la Ilíada y una referencia etimológica de Marte que tiene que ver con esta idea de la fuerza generadora, ¿sí? Esto de Marte y de la raíz más o mar, ¿sí? En la etimología, que significa esto, ¿no? Fuerza generadora. Bien, hay algunas otras imágenes de Marte. Bueno, les mencionaba esto que tiene que ver con los instintos y con el cuerpo. Y dice Liz Green, es la sangre roja que nos mantiene vivos, la adrenalina que nos permite movilizarnos para el ataque o la defensa. Todo ser vivo debe luchar para mantener su territorio. Y dice, la naturaleza no es un lugar pacífico, nos gusta imaginarla como llena de verdor, con árboles, flores, mariposas, etc. Pero si observamos, tenemos que ver que hay violencia en la naturaleza, ¿sí? Hay algo que implica lo vital, la vida en su crudeza, que implica cierto grado de violencia. Y esto es una de las funciones de Marte. Luchar para preservar el territorio, para ganarlo, para procrear, para liderar la manada. Dice, todas ellas son funciones marcianas. Ahí sigo acompañando con algunas imágenes. Bien, y hay algo ahí en relación a no solamente a lo mitológico, sino ya a lo histórico, que tiene que ver con el Imperio Romano, ¿sí? Que fue una de las civilizaciones donde más se valoró la función de Marte de una manera positiva, ¿sí? Por eso lo marca ahí Liz Green en su seminario, dice que el dios de la guerra es también un dios protector, y la civilización que más se identificó con esta cualidad fue el Imperio Romano. Bueno, ahí se acuerdan que habíamos visto el mito de Rómulo y Remo en relación a la fundación de la ciudad de Roma, y que en este mito aparecían ¿no? Estas características, y ahí marca algunas. Supervivencia ante un gran peligro, una relación positiva con el mundo de lo instintivo, un instinto competitivo que estalla en un gran combate y una urgencia a construir algo concreto y duradero en el mundo material. Todas estas características que vamos a seguir profundizando. Bien, uno de los valores asociados a Marte en la antigua Roma tiene que ver con el honor. Vamos a ver que muchas veces lo que está relacionado con Marte tiene que ver con esta cualidad ligado a lo directo, ligado a lo aguerrido, a la lucha, pero desde un punto de vista directo y honesto. Es decir, no hay en general, no hay una manipulación o algo que vaya por debajo, por algo oculto, sino que hay algo que es muy frontal, muy directo y muy honesto, ¿sí? No hay como una forma distinta de mostrar una cosa y que sea otra, en esto del honor de la batalla, ¿no? Vamos a ver las diferencias en relación a, bueno, aquello que se fue imponiendo también en lo histórico en relación a estas cualidades, ¿no? Bien, y esto me da la pauta para empezar esta parte, ¿sí? Que la llamé Marte y lo colectivo, que tiene que ver con esta noción del imaginario social que les mencionaba recién.
Bien. Dice Lisgrin, durante los últimos 2000 años la psique colectiva ha sintonizado con los valores de Piscis-Neptuno. Es decir, vamos a ver en qué sentido hay una tensión entre el principio de Marte y el principio que implica lo neptuniano, ¿sí? Marca ahí que nuestra idiosincrasia occidental está imbuida en este ethos, en esta ética neptuniana que denigra a Marte, ¿sí? Y que en general en nuestro ámbito, en el ámbito de ella y del seminario que está dando, ¿no? De la gente del seminario, que tiene que ver con terapeutas, astrólogos, estudiantes de filosofía, etcétera, hay como esto de denigrar a Marte, ¿no? ¿Qué significa denigrar a Marte? Significa tratar de trascenderlo por considerarlo como de naturaleza inferior, como esta percepción de que lo espiritual tiene que estar en tensión o en oposición con lo instintivo, con lo corporal, con lo material. Bueno, esta dicotomía tan fundante, materia-espíritu, bueno, se manifiesta en este tipo de denigración del principio marciano en toda nuestra cultura, nuestra historia, nuestras creencias, y sobre esto es donde va a poner el foco Lisgrin, y también sobre esto vamos a ver ahora que preparé un apartado filosófico que está relacionado también con esto. Entonces dice, Marte sigue siendo maléfico para nosotros y en nuestros esfuerzos por ser buenos, entre comillas, y personas socialmente conscientes, es posible que fracasemos en nuestros intentos de entablar una relación positiva con este planeta. Bueno, ¿a qué llama relación positiva? Me parece que lo llama lo que les mencionaba antes, ¿no? Una relación de equilibrio en donde este principio de Marte se juegue y se exprese en equilibrio con los demás principios, no solamente con Neptuno, que recién mencionábamos, sino con todos los demás. Bien pronto en la vida aprendemos a igualar autoafirmación y maldad, ¿sí? Aquel que se afirma, que afirma su voluntad, aquel que tiene ciertas ambiciones, que tiene algo muy marcado en cuanto a aquello que quiere lograr, en general muchas veces hay un juicio moral, ¿sí? Sobre esa persona en términos de bueno o malo. Entonces, muchas veces el bueno es el que no tiene una voluntad marcada, el que no la afirma, el que tiene ciertas cualidades que tienen que ver con no manifestarse, y malo, como dice acá en esta placa, el que se autoafirma, ¿sí? El que manifiesta su deseo y el que lo juega, ¿no? Y dice, bueno, y eso no lo aprendemos solo de nuestros padres, lo aprendemos de las convicciones religiosas de nuestra cultura. Por eso dice Lisgrin esto de en los últimos 2000 años. ¿Sí? El cristianismo tiene mucha responsabilidad en cuanto a la distorsión de la expresión de Marte, aunque la propia Iglesia tiene un largo historial de actuación violentamente marciana. Se nos ha enseñado que como individuos no somos importantes. Afirmar la propia voluntad es egoísta y por tanto una cosa mala de hacer o de ser. Bueno, habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos el seminario sobre Venus, el video que hice sobre el seminario de Venus de Lisgrin, cómo ya aparecía esta temática de, bueno, todo aquello que es sancionado desde el lugar, desde la acusación del egoísmo, ¿no? Y cómo eso muchas veces inhibe, coarta la expresión de los valores individuales. En Venus tiene que ver con los valores individuales, en Marte tiene que ver con la expresión afirmativa de esos valores, es decir, el concretamente luchar para conseguir aquello que valoramos, ¿sí? Venus en gran parte tiene que ver con eso, con descubrir nuestros valores individuales, y Marte por la lucha que implica manifestarlos, ¿sí? Bueno, bien, el interludio filosófico. Ya en este canal hice algunos videos desde otros temas que tienen que ver con Deleuze, ¿sí? Un video que se llama Rizoma, que tiene que ver con que los autores son Deleuze y Guattari, y otra serie de videos sobre
la lectura que hace Deleuze de Leibniz. Esta es la tercera dimensión, digamos, que tomo de Deleuze, en este caso para hablar de la filosofía afirmativa, ¿sí? Tanto Nietzsche como Deleuze se los conoce, se los caracteriza su filosofía, entre otras formas de mencionarlas, como filosofía afirmativa. Y vamos a ver en qué medida y de qué manera, bueno, me interesa abordar este punto, ¿no? Desde estos autores. Bien, vamos a... Ahí estamos. Estamos en este punto, en el punto que tiene que ver con el Marte y lo colectivo. Bien. Bien, voy a empezar con algunas frases y con algunos párrafos de Nietzsche que tienen que ver, que los asocio con el tema que estamos viendo. Nietzsche habla en un momento de los hombres nobles y del hombre del resentimiento, es una diferenciación allí, y dice esta frase, ¿no? Como eran hombres íntegros, los hombres nobles, pletóricos de fuerza y por ello necesariamente activos, no sabían distinguir entre la actividad de no sabían distinguir la actividad de la felicidad, ya que consideraban que aquella formaba parte de esta, o sea, la actividad, lo activo, estaba indisolublemente ligado a la felicidad. Frente a esto estaba la idea que tenían de la felicidad los impotentes, los abrumados, los afectados por sentimientos de veneno y enemistad, quienes la entendían en términos de estupefaciente, aturdimiento, quietud, paz, relajamiento del ánimo y de los miembros, es decir, como algo pasivo. Bueno, me interesa mostrar esta diferenciación en cuanto a la concepción de felicidad en este caso y el hecho de que el foco esté puesto en la diferencia entre lo activo y lo pasivo. Como Marte tiene que ver con el principio activo, estamos viendo esta distinción, ¿sí? Y hace como un diálogo imaginario entre dos personajes que tiene que ver con este tema de los valores y los ideales, cómo se construyen y qué implican. Y uno de los personajes le pregunta al otro, le pide que mire hacia abajo a ver cómo se construyen los ideales en la Tierra. Esto de, bueno, si tiene la valentía de hacerlo. Y le pregunta qué ve, ¿no? Allí abajo en esto de la construcción de los ideales. Y la persona que lo hace, que mira este proceso de construcción de ideales, le responde, ¿sí? Y le dice que no ve nada, pero que oye, y lo que oye es un parloteo cuchicheante, precavido, pérfido, apagado, que sale de todas las esquinas y rincones. Y dice, manifiesta esto de que cree que la gente miente, ¿sí? Hay algo que está relacionado con esto, que me interesa marcar, cuando el principio de Marte está negado, distorsionado, que tiene que ver con la hipocresía, con no ser directo, con no ser frontal, con buscar alguna ventaja que implique esto de la manipulación o el hablar como por debajo o por detrás de otra persona, en general de otra persona que muestra algún grado de algo activo, algo afirmativo. Y en general cuando aparece esta dimensión de la mentira, de la falsedad y de la hipocresía, tiene que ver con esto de esta batalla contra el principio de Marte, contra el principio afirmativo, que es algo que Nietzsche trabajó muchísimo, por eso estoy tomando algunos párrafos, ¿no? Dice, creo que esa gente miente, cada sonido suena con una dulzona suavidad, hay que convertir falsamente la debilidad en un mérito y convertir la impotencia que no se resarce en bondad, la bajeza miedosa en humildad, el sometimiento dócil a aquellos a los que se odia en obediencia. Lo que el débil tiene de inofensivo, su propia cobardía, recibe aquí el bello nombre de paciencia. Y lo consideran como la virtud en sí. Bien, bueno, ahí hay una descripción de diferentes
valores y un poco el trasfondo o la genealogía, ¿sí? Nietzsche es el autor que trabajó el tema de la genealogía de los valores, de estos valores que en general son asociados a valores intrínsecamente positivos y que nos forman y nos constituyen. Por eso hablaba antes del imaginario social y de que tiene que ver con esto, ¿no? Con la producción de subjetividad. ¿Y qué implica? O sea, ¿cuáles son las tensiones que van construyendo ese imaginario? En este caso, la tensión con el principio de afirmación. Pero ya está bien, basta, no lo soporto más, este aire está viciado, creo que este taller donde se elaboran ideales apesta a falsedades. Bueno, esto que les decía al principio, ¿no? La vida ascética trata de utilizar la fuerza para secar las fuentes de la fuerza. En ella la mirada se dirige de un modo rencoroso y desleal contra el propio florecimiento fisiológico y en especial contra esas manifestaciones de este que son la belleza y la alegría. Por el contrario, se busca y se siente un bienestar en el fracaso, la atrofia, el dolor, la desdicha, la fealdad, el daño voluntario, la abnegación y la autoflagelación y el autosacrificio. Bien, aquí en esto que marcaba de el modo rencoroso y desleal contra el propio florecimiento fisiológico, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta batalla contra lo instintivo y lo corporal que mencionaba desde el principio. En el terreno moral, todo naturalismo, es decir, toda moral sana, está regida por un instinto de vida. La moral que va en contra de la naturaleza, es decir, casi toda la moral que se ha enseñado, respetado y predicado hasta hoy, va precisamente en contra de los instintos, a los que condena unas veces de forma solapada y otras de un modo ruidoso y descarado. El santo en el que Dios tiene puesta su complacencia es el castrado ideal. Bien, esta última frase la tomo de El ocaso de los ídolos de Nietzsche, y esta idea del castrado me resonó porque en muchos momentos de este seminario, lo vamos a ver, Ligrin usa esta palabra para hablar de algunas disfunciones de Marte. Este tema de la castración, ¿sí? Que obviamente no está tomado para nada en un sentido similar al del psicoanálisis, sino en un sentido muy puntual ligado a la disfuncionalidad del principio de Marte. Bien, y ahora algunas placas que tienen que ver con Deleuze. El libro se llama Nietzsche y la filosofía. Dice Deleuze, Nietzsche llama débil o esclavo no al menos fuerte, sino aquel que, tenga la fuerza que tenga, está separado de aquello que puede. Bueno, esto es central, es muy importante, ¿sí? Esta idea de la fortaleza no como algo absoluto, una comparación cuantitativa, sino en cada uno ver hasta qué punto está realizada o no su potencia y su fuerza. El menos fuerte, dice, es tan fuerte como el fuerte si va hasta el final, porque, dice, la burla, la sutileza, la espiritualidad, incluso el encanto, con los que completan su menor fuerza, pertenecen precisamente a esta fuerza y hacen que no sea menor. Y dice esto, ¿no? La medida de las fuerzas y su cualificación no dependen para nada de la cantidad absoluta, sino de la realización relativa. El hombre del resentimiento, sigue la caracterización de esta figura, ¿no? El hombre del resentimiento no sabe y no quiere amar, pero quiere ser amado, alimentado, abrevado, acariciado, adormecido. Esta idea de la felicidad como pasividad que mencionaba Nietzsche, ¿no? Él, el impotente, el dispéptico, el frígido, el insomne, el esclavo, el hombre del resentimiento también da muestras de una gran susceptibilidad frente a todos los ejercicios que es incapaz de realizar. Considera que la menor compensación que se le debe es precisamente el obtener un beneficio. Y dice, el hombre del resentimiento es el hombre del beneficio y del provecho.
Bien. Y ahí habla de, Nietzsche habla del el hombre del resentimiento, habla también de la mala conciencia, y aquí Deleuze va a caracterizar un poco esa dimensión, ¿no? Dice, multiplicación del dolor por interiorización de la fuerza, esta es la primera definición de la mala conciencia. Se hace del dolor la consecuencia de una falta, de un pecado, el dolor transformado en sentimiento de culpa, de temor, de castigo. Este es el segundo aspecto de la mala conciencia. La mala conciencia como sentimiento de culpabilidad, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo un poco la genealogía de aquello que tiene que ver con el sentimiento de culpa, ¿sí? El mundo no es ni verdadero ni real, sino viviente. Como estos autores ponen el foco ahí, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver con la potencia, con la fuerza, con la vida y con la expresión de lo vital. Y el mundo vivo es voluntad de poder, afirmar no es tomar como carga, asumir lo que es, sino descargar lo que vive. Afirmar es aligerar, no cargar la vida con el peso de los valores superiores, sino crear valores nuevos que sean los de la vida, que hagan de la vida la ligera y la activa. Bien, por eso les hablaba antes de esto, ¿no? De la filosofía afirmativa de estos autores. Y tomo una cita de Nietzsche que dice, y lo que habéis llamado mundo tenéis que empezar por crearlo, vuestra razón, vuestra imaginación, vuestra voluntad, vuestro amor deben convertirse en este mundo. Como hay un llamado allí a la acción, ¿no es cierto? A la acción, a la construcción, a la afirmación. Propone esta nueva concepción del ser, la afirmación es ser, y el ser es únicamente la afirmación en todo su poder. Bien, aquí terminamos con esta parte filosófica que quería tomar de Nietzsche y de Deleuze, y seguimos ahí con Lis Green. Lis Green marca que en general no tenemos validado, autorizado socialmente la expresión de Marte, salvo algunas pocas excepciones que tienen que ver con los videojuegos, el deporte y no mucho más, ¿sí? Y dice que quizás por eso es que muchas veces hay situaciones de violencia muy exacerbada en el deporte, por ejemplo en los partidos de fútbol, que parece algo totalmente desproporcionado con relación al deporte en sí mismo, a lo que significa un partido, ¿no es cierto? Y dice que la histeria que se desata en los partidos de fútbol y la violencia que aparece después en ellos, sugieren que hay un montón de rabia y frustración reprimida que se absorben por un canal demasiado estrecho. Bien, este tema de la rabia y la frustración reprimida claramente tiene que ver también con la dimensión psicológica que después voy a profundizar, pero que ya aparece aquí, ¿sí? Como muchas veces lo colectivo, estas situaciones colectivas de partidos de fútbol, bueno, hay algo que se libera allí como algo que está acumulado, ¿no? Ahí estoy compartiendo algunas imágenes que tienen que ver con eso. Mucha de la violencia colectiva que vemos, sobre la que leemos o sufrimos es la expresión patológica de Marte. Esto crea su propio círculo vicioso, el miedo a expresar este planeta a lo largo de los siglos, fíjense que dice siglos, o sea, son procesos históricos muy largos, ha contribuido sin duda a la forma en que se expresa en nuestros días. Si la gente vive en una sociedad en que la expresión individual está sofocada y la capacidad de hacer que las cosas ocurran gravemente restringida, la rabia se fortalecerá y puede explotar a nivel colectivo. La rabia colectiva no siempre tiene una manifestación externa. Todo un colectivo puede sufrir una depresión vinculada a Marte y un gran número de individuos acaba automedicándose. Algo así está ocurriendo en los Estados Unidos. Recordemos que este seminario es del año 2001, en que un elevado porcentaje de gente recurre al Prozac o a la comida para calmar su rabia. Entonces vemos diferentes expresiones de la disfuncionalidad del principio de Marte.
a veces puede ocurrir situaciones de violencia, de desborde, cuando hay algo muy contenido, muy reprimido, pero también situaciones que tienen que ver con una dice automedicación, o sea, algo que tiene que ver con, bueno, un estado de ánimo ligado a la depresión. En el primer video habíamos visto eso, ahora vamos a profundizar un poco esa dimensión también. Dice, el mundo está lleno de personas que se sienten impotentes y su número aumenta porque somos más impotentes ahora que de lo que éramos hace 100 años. La industrialización, la tecnología y la globalización nos han aportado muchas bendiciones, pero también han provocado que la importancia y el valor del individuo hayan decrecido en la misma proporción. Bien, todo esto nos lleva entonces a profundizar en este tercer punto, que tiene que ver con esta dimensión psicológica de Marte, muchas veces la negación de Marte, desde lo que tiene que ver con los valores colectivos que abordamos recién. Y en este caso vamos a profundizar en este punto algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con la impotencia, con la rabia, con la crueldad. Bien, continuamos entonces. Dice, la impotencia, la depresión y la crueldad forman la trinidad maldita de un Marte castrado. Aquí ya aparece esto que les mencionaba antes de la palabra, de lo que está referido a esto de lo castrado, en la disfuncionalidad de Marte. Cuando a este planeta se le niega una expresión consciente, irrumpe de forma compulsiva, así que podemos observar algunas de sus manifestaciones características, como la violencia gratuita, tanto perpetrada como sufrida, así como muchos tipos de síntomas y trastornos psicosomáticos. Bien. Vamos a profundizar en esto. Dice, si creemos que no deberíamos tener una voluntad personal porque es demasiado egoísta, entonces deberemos dar la bienvenida a nuestra condición de víctimas o de instrumentos del destino. Por debajo de este tipo de pasividad puede aletear una enorme rabia y resentimiento. Bueno, aquí lo que continuamos viendo es cómo la disfuncionalidad más habitual de Marte está relacionada a esta idea de la pasividad, ¿sí? La pasividad como un valor positivo. Eso es lo que genera muchas veces una acumulación de diferentes tipos de padecimientos que posteriormente se expresan también de diferente manera, ¿no? Bien. Se nos ha enseñado que debemos servir a las necesidades de los demás primero y luego las nuestras. Debemos poner la otra mejilla cuando nos agreden en lugar de defendernos. Creemos que debemos perdonar siempre. Quizá después de mucho tiempo puedan llegar el perdón y la compasión, pero nuestra respuesta instintiva es defendernos para afirmar nuestra fuerza como seres vivos. Bueno, esto es central, ¿sí? Esto que tiene que ver con la compasión y el perdón es algo que, para que sea genuino, requiere tiempo de proceso interno, de elaboración interna, y no como un mandato externo, ¿sí? Que haya que perdonar o que haya que ser automáticamente compasivo en todos los casos para satisfacer un valor colectivo externo de manera automática, ¿sí? Esto es algo que requiere un proceso psicológico, un proceso interno, y es bueno que ese proceso se dé para que sea genuino ese sentimiento compasivo y eventualmente ligado al perdón.
De otra manera, lo que sucede es esa acumulación de rabia que mencionaba antes Lee Green, ¿no? Y dice, en este mismo sentido, ¿no? Como mandato, muchas veces que nos llega. No debemos enfadarnos, no debemos afirmar nuestros deseos egoístas, ahí entre comillas, no debemos mostrar instintos competitivos. Debido a este patrón profundamente insertado en la psique colectiva, tenemos muchos problemas con Marte, que comienza con el hecho de no ser capaces de decir no. Bien, bueno, fundamental eso, ¿no? El tema de los límites, o sea, de poder poner límites. A veces la afirmación de la propia voluntad es poner un límite, y es necesario esa afirmación en el sentido de defensa propia ante situaciones de agresión, de maltrato, etcétera, ¿no? Esa necesidad defensiva es fundamental. Bien. Un momento. Bien, aquí estamos. Estaba encontrando la placa correcta para continuar. Entonces, continúa. Para que un no suene auténtico, exige un uso consciente de Marte. Si esperamos que los demás respeten nuestra autonomía, es necesario si esperamos que los demás respeten nuestra autonomía, es necesario que nos respetemos profundamente a nosotros mismos. Entonces nuestro no significará realmente no, y no habrá lugar a equivocación alguna, aun cuando se exprese de forma suave y delicada. Bien, ahí continúa, ¿no? Con esto que tiene que ver con la importancia del respeto propio para poner este límite de decir el no cuando es necesario. Cuanto más furiosos nos sintamos, más fuerte será la indicación de que no estamos expresando a Marte con plenitud. Por este tema de la acumulación de algo contenido, reprimido, ¿sí? Cuando somos incapaces de expresar a Marte, nos podemos sentir impotentes. La impotencia tiende a generar rabia, seamos o no conscientes de ello. Bien. Y acá marca algo muy importante. Dice, la de la rabia es una etapa fundamental en muchas terapias. Puede que necesitemos volver a la edad de 2 años y ese rito de pasaje en el que descubrir nuestra potencia y alcanzar la condición de seres aparte depende del derecho de enfadarse. Enfadarse en el propio nombre es una primitiva pero eficaz afirmación del propio valor. A menudo marca el inicio del proceso de curación para personas profundamente deprimidas que han estado tolerando abusos físicos o psicológicos. Reconocer esa rabia puede sentirse como aterrador y peligroso, y por eso cabe que sea necesario explorarla en algún tipo de proceso terapéutico. Bien, como estamos viendo, hay muchas cuestiones ligadas a muchos padecimientos que se expresan de diferentes maneras, ligadas a las disfunciones de este principio ligado a Marte. Esta rabia adoptará generalmente 2 formas: la explosión o la implosión. Si explota, puede aparecer como agresividad ciega, sin ninguna proporción en relación al acontecimiento que la ha desencadenado. Si implota, en cambio, la agresividad se vuelve contra uno mismo y uno inconscientemente puede crear situaciones en las cuales uno es la víctima, ¿sí? En otras palabras, dice, Marte parece manifestarse exteriormente, desde afuera. Esto es algo que pertenece propiamente al paradigma astrológico, en el cual lo externo y lo interno no hay una división tajante, no hay una polaridad excluyente entre lo interno y lo externo, ¿sí?
A quienes les interese lo que tiene que ver, porque me han preguntado en algunos comentarios, lo que tiene que ver con esta epistemología, les recomiendo, dentro de lo que ya realicé, de los videos ya realizados, los que tienen que ver con los libros de Caruti, ¿sí? La parte, el video sobre las lunas y el video sobre ascendentes. Hay toda una primera parte en esos videos que tiene que ver con la dimensión epistemológica, donde profundizo este tema de lo no excluyente entre lo interno y lo externo. Además, la naturaleza física de Marte se hace evidente en la propensión a somatizar conflictos internos. También se manifiestan los comportamientos autodestructivos como la adicción a las drogas o al alcohol, pero dice que la dimensión, la forma más común de implosión de Marte es la depresión. Bien, también les recomiendo, para aquello que tiene que ver con esta dimensión ligada al estado de ánimo depresivo, o a veces cuando hay falta de fuerza, hay un texto desde lo psicológico muy interesante de Fernando Ulloa, que se llama Cultura de la mortificación y proceso de manicomialización. Es un texto que vemos en la cátedra de grupos. Y se los quiero recomendar, no me quería olvidar de recomendárselos, porque hace una descripción sintomatológica, muy interesante, que se relaciona, me parece, con alguno de estas dimensiones que están asociadas a lo disfuncional del principio de la expresión de Marte. Bien, pasamos ahora al tema de la crueldad. Dice: la crueldad es otra de las facetas de la rabia impotente que refleja un Marte castrado. La esencia de la crueldad es el reflejo de afirmar, el deseo de afirmar la potencia personal humillando a los demás. Infligir un trato cruel es una manera de hacer que uno se sienta poderoso, ya sea que se trate de crueldad física o psicológica. Y pregunta: ¿por qué un individuo cualquiera necesita humillar a otro salvo que él mismo se sienta perpetuamente humillado o impotente? Bueno, aquí vemos otra consecuencia de un Marte, como dice Liz Green, castrado o disfuncional, ¿no? Otra faceta de otra de las consecuencias posibles tiene que ver con todo lo que implica la crueldad, ¿sí? Bueno, en este texto que les mencionaba recién de Ulloa, habla también de uno de los conceptos que marca, es el de encerrona trágica, donde hay muchas veces situaciones de maltrato, ¿sí? Por ejemplo, en diferentes ámbitos, por ejemplo el laboral. Entonces, bueno, cuando es necesario intervenir, que haya una intervención de un tercero para mediar en situaciones de maltrato o situaciones de crueldad también, ¿sí? Ocurre todos los días en muchas familias presuntamente normales, entre comillas, y se puede infligir de maneras muy sutiles, ¿sí? Esta crueldad. La crueldad puede hacerse patente en la negación del elogio en el momento crítico, o en la crítica bien intencionada, entre comillas, a la persona justo en el momento en el que más vulnerable se siente y más apoyo necesita. Dado que no estamos en contacto con Marte, no conocemos nuestra propia ira. La ira es un tema muy específico, muy puntual, muy característico, ligado a Marte, las diferentes formas de expresar o no expresar la ira, ¿no? Entonces, no conocemos sus límites, ni tampoco tenemos idea de si podremos mantenernos en equilibrio y canalizarlo constructivamente. Muchos problemas emocionales en las relaciones, que parecen tener su raíz en conflictos emocionales, la tienen en realidad en problemas de potencia o impotencia, luchas de poder y la necesidad de uno de los individuos o de ambos en afirmar su control. Este es verdaderamente, dice, un conflicto interno del individuo que elabora a través de la relación. Bueno, y marca en el final de este punto esto, ¿no? De que todos necesitamos sentir que tenemos poder y que podemos hacer algo con nuestra vida, conectarnos con nuestra potencia justamente, ¿no? Todos necesitamos sentir que podemos cambiar las cosas, es decir, conectarnos con esta capacidad de hacer y de construir en lo concreto.
Si perdemos este sentido de potencia individual, podemos volvernos extremadamente agresivos. Y da un ejemplo: quedad atrapados en un atasco en la hora punta en un caluroso día de verano y tendréis una experiencia de primera mano de lo que ocurre cuando Marte se siente impotente. Bueno, nosotros acá en Argentina tenemos bastante experiencia, ¿no? Sobre todo acá en la ciudad, de lo que tiene que ver con quedar atrapados en un atasco en el tráfico, ¿no? Bien, pasamos a este punto también dentro de lo que implica la psicología, que tiene que ver con las diferentes expresiones de Marte y disfuncionalidades de Marte en los marcos de pertenencia, y sobre todo en la familia, ¿no? La expresión de la ira en el medio familiar es muy importante. Una discusión que limpia el aire, deja que salgan los verdaderos sentimientos y pensamientos y permite que haya espacio para posteriores disculpas es preferible a una atmósfera de rencor y veneno encubiertos. Claro, porque allí, cuando algo no se expresa, cuando una tensión no se expresa de una manera saludable y directa, se acumula. Ya venimos hablando en diferentes momentos del video de esto, ¿no? Y que esa acumulación trae muchas veces consecuencias, desbordes más pronunciados en relación o a la agresividad hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Dice, un niño necesita ver que la ira se expresa de forma limpia y honesta. De esta manera podemos aprender a enfrentarnos a la ira sin ser aterrorizados por ella. ¿Sí? Si hay algo que permanentemente tiende a ocultarse o a evitarse, en este caso la ira, que es una dimensión natural del principio de Marte, bueno, todo aquello que tiende a negarse o a ocultarse, esto que les decía recién, ¿no? Termina teniendo repercusiones más desproporcionadas con relación a lo que sería su expresión más directa o más espontánea o más natural, entre comillas. Podemos entablar una discusión y sabemos que no vamos a matar a la otra persona, sabemos dónde está trazada la línea, o sea, hay límites a la expresión de Marte y esto es lo sano, poder expresarlo con límites, ¿no es cierto? Porque no necesitamos matar, simplemente necesitamos que se conozca nuestro punto de vista. Bien, lo que estamos viendo a lo largo de los diferentes puntos que tienen que ver con lo psicológico y antes también con lo social, la lógica es la misma, ¿no? Tiene que ver con la forma equilibrada de expresar, en este caso, el principio de Marte. Apenas nos han enseñado a manejar nuestra ira y a enfrentarnos a la ira de un niño hace que salten todas nuestras alarmas. Aplacar a un niño con regalos no ayuda en absoluto, aunque es una práctica horriblemente común. Fracasa en proporcionar al niño un sentido de los límites. Si un niño aprende a usar la ira como instrumento de manipulación en vez de como una dimensión válida, no se puede formar ninguna confianza marciana en uno mismo. Otra vez el tema de los límites y de la proporción, ¿no es cierto? El resultado puede ser que el niño se convierta en un cobarde o en un acosador que sabe cómo intimidar o manipular. Bueno, de alguna manera esto que marcaba, ¿no? Esto de aplacar con regalos es una forma de ocultar, de no enfrentar, de evitar, digamos, ese momento de tensión necesaria que implica la confrontación y el hecho de poner límites, ¿no? La corrección política se ha convertido últimamente en una tiranía obscena en relación al trato que debe darse a los niños. En nuestros extenuantes esfuerzos por rechazar el viejo precepto victoriano de que los niños deben ser azotados hasta que se sometan, insistimos hoy en que todo gimoteo del niño es sagrado. Estamos asustados hasta de decir, esta noche no hay televisión. Como en diferentes momentos de la historia hay como se pasa de un extremo al otro, ¿no? De un extremo punitivo, esto que dice el precepto victoriano de los azotes, al otro extremo en el cual ningún límite, o sea, no es bueno poner ningún tipo de límite. Por eso esta frase que dice de todo gimoteo del niño es sagrado, ¿no? Y de no poder decir esta noche no hay televisión. En el mito
el dios de la guerra Ares no se casó, tiene muchas aventuras amorosas y engendra muchos hijos, pero el estar casado no forma parte de su naturaleza. Dado que todos tenemos a Marte en la carta, hay una parte de nosotros que busca su destino fuera de la relación. Cuando esta necesidad no se manifiesta, puede explotar dentro de nuestras relaciones. En ese caso puede crear problemas enormes, especialmente para los niños, que pueden convertirse en víctimas de la rabia de un progenitor a ser castrado por las obligaciones de la relación. Exhibir nuestra potencia en la vida privada, en los encuentros y tareas cotidianos, puede incrementar nuestro poder de cambiar las cosas porque creemos más en nosotros mismos como individuos. Pero si nos sentimos impotentes tanto a nivel personal como en el colectivo, entonces el problema es mucho peor. Bien. Bien, entonces entre el punto anterior y el que tiene que ver con la negación de Marte, las diferentes expresiones que implica esto de la impotencia, de la crueldad, de lo que implica la depresión también, como una expresión de la distorsión de Marte. Y este punto que tiene que ver con cómo se juega esto en los marcos de pertenencia, en la familia. Bien, lo que quiero focalizar y enfatizar es esto, ¿no? Esta necesidad de no negar el principio de Marte y expresarlo con límites, poniendo los límites necesarios y saludables, pero sin negar la dimensión que implica la autoafirmación, que es como la palabra, si tuviera que elegir una palabra para el principio de Marte, diría afirmación o autoafirmación. Bien, y ahora vamos a estar viendo, en este punto, vamos a estar retomando lo que implica la función justamente de Marte en un sentido positivo. Bien, ahí fui poniendo, como están viendo, separadores de música para cada uno de los puntos. La violencia es un apoyo a la vida cuando se la utiliza para preservarla frente a un gran peligro. Cuando se la utiliza en ese sentido es un apoyo a la vida, ¿sí? Puede ser de valor analizar cuidadosamente a qué propósito positivo podría servir antes de condenarla totalmente. Si no sirviera a propósito alguno, entonces no habría lugar a Marte. Al dios nunca se le habría rendido culto. Bien, ahí puse la placa de este momento, de este punto, que tiene que ver con la función de Marte. Todo el mecanismo de lucha o fuga, tal y como lo vemos en la naturaleza, es un reflejo del instinto marciano por preservar la vida. Es necesario que seamos capaces de aceptar el hecho de que la violencia existe en la vida y también de enfrentarla sin desmoronarnos en un mar de lágrimas. La violencia psicológica que no nos hace sangrar está todo el tiempo tanto en nuestro interior como en lo que nos rodea. Si no podemos soportar la idea de la violencia, especialmente de la necesaria, no podremos lidiar más con ella en el nivel invisible que en el físico. Y si no podemos hacerlo puertas adentro, nos colocamos en una posición de increíble vulnerabilidad y quizás seamos propensos a atraerla desde el exterior como a expresarla inconscientemente. Bien, en estas dos placas iniciales de este punto, lo que está haciendo Liz Green es marcar el principio necesario y de apoyo a la vida que tiene en su grado la violencia, ¿sí? Cuando está al servicio de la autoconservación y del apoyo a la vida. Y que en ese punto, esa dimensión, cuando no está presente, cuando está negada, bueno, genera diferentes tipos de perturbaciones
como las que veíamos en los puntos anteriores, que eran tenían que ver con las dimensiones psicológicas, ¿sí? El sentimiento de potencia, que es tan importante para el hombre como para la mujer, está de lo más vivo cuando uno obtiene el objeto de amor deseado, el sentimiento de potencia, ¿sí? En ninguna otra situación nos sentimos con más potencia que en los estadios iniciales de la victoria y conquista del ser amado. Pero una vez que tenemos esto, si no hay nada más, no aguantará. La atracción de Marte no está relacionada con el amor o la empatía. Bueno, esto que les decía, ¿sí? Cada función planetaria tiene un determinado límite, un determinado principio, y en este caso la empatía y el amor, no, lo que está diciendo Alice Green es que no son los principios característicos de Marte, sino que Marte, como venimos viendo, tiene que ver básicamente con la autoafirmación y todo lo que se desprende de ella, ¿sí? Con esta dimensión tan primitiva, tan ligada a la vida desde la parte más visceral, ¿sí? Que implica la potencia y la fuerza para sostener la vida. Y para conquistar, ¿no? El espíritu de conquista es específicamente de Marte, y también dentro de lo que son los arquetipos, podemos decir el arquetipo del guerrero, ¿sí? Es uno de los arquetipos más característicos ligados a Marte. Podemos aprender mucho de Marte relacionándonos con los animales. Siempre creí interesante y llamativo el hecho de que las enseñanzas cristianas no reconozcan que los animales tienen almas. El entrenamiento de un animal, como un perro o un caballo, es muy similar a la manera en que nosotros entrenamos, entre comillas, a Marte, en vez de suprimirlo. Bueno, esta dimensión de entrenar en lugar de suprimir, porque suprimir es negar, con todas las consecuencias que ya vimos. En cambio, entrenar implica algo que se va haciendo sostenible, que cumple una función en el sentido positivo. Y en este punto es que hace Alice Green esta alusión a los animales, ¿sí? Bien, ahí fui eligiendo algunas imágenes para graficar también esto. En lugar de suprimirlo por la fuerza, debemos honrar y respetar a nuestro animal, y al mismo tiempo ganarnos también su respeto. Fíjense cómo está ligado el respeto con el tema de honrar, ¿sí? Habíamos hablado antes del honor, también ahora me está mencionando esto de honrar, ¿no es cierto? Creo que está relacionado todo esto, y también con el tema del respeto, ¿no? En vez de intentar quebrar su voluntad, podemos establecer una relación con él que implique cariño, paciencia, disciplina repetitiva y firmeza. En esta relación no puede haber crueldad o humillación, porque de esa manera el animal nunca volverá a confiar en nosotros y se volverá apático y depresivo, o salvaje y vengativo. Tratar con el Marte de un niño requiere la misma clase de amor, paciencia y respeto. Bueno, muy interesante y muchas cosas para marcar acá, ¿no? En todo esto que está diciendo. Hay algo que tiene que ver entonces con que se aleja de lo que implica la crueldad o la humillación, o sea que eso sería la negación de Marte, como vimos antes, y que Marte lo que implica es la firmeza, ¿no? Pero al mismo tiempo el trabajo con esa firmeza, que en lo vincular, en la relación, en las diferentes relaciones, esto de percibir al otro como tal, y esto del respeto, ¿sí? Por eso dice esto de honrar, respetar, habla del cariño, de la paciencia. Como esto no está, es importante ver esto, ¿no? Como esto no está en tensión o no está en oposición con la firmeza, sino que al revés, las dos cosas en relación y potenciándose es lo que generan la mejor forma de expresión de este principio.
Bien, ahí viendo algunas imágenes relacionadas con esto. Sea lo que sea esta energía, la energía de Marte, cuanto más civilizados y espirituales, ahí lo puse entre comillas, nos volvemos, más perdemos el contacto con ellas. Con ella, con esa energía, ¿no? ¿Por qué puse ahí comillas? Porque me parece que está aludiendo a la espiritualidad, este sentido de la espiritualidad en oposición o en antagonismo con lo instintivo, ¿no? Que les mencionaba antes. En ese caso hay toda una corriente eh, que aborda lo espiritual desde ese lugar, y en ese sentido es que nos aleja del principio de Marte. Marte puede ser reprimido, herido o aprovechado creativamente, pero no se puede modificar su naturaleza fundamental, ni a través de concepciones uranianas de igualdad y progreso social, ni por sueños neptunianos de unidad cósmica. Es un principio extremadamente personal, no podemos erradicar a ningún planeta, y es una idea particularmente pésima intentar erradicar a Marte. Todo aquello que intentamos erradicar, negar, suprimir, lo que estamos haciendo en definitiva es darle más fuerza para que se exprese de una manera más desproporcionada, más desbordada, más descontrolada. Somos criaturas centradas en nosotros mismos, criaturas tribales, y todos tenemos a Marte en la carta. Claro que también tenemos otros factores, pero sería más sabio aceptar la dimensión marciana de la naturaleza humana y trabajar constructivamente con ella en vez de fingir que podemos erradicarla o trascenderla. Bien, bueno, en ese sentido, ¿no? que decíamos recién. Cualquier estructura social establece ciertos límites a Marte en orden a la convivencia. Marte debe ser educado y canalizado constructivamente, pero cada uno de nosotros necesita afirmar su voluntad individual, así como sus deseos y metas individuales. Esa última parte me parece fundamental. El hecho de que la voluntad individual y los deseos y las metas individuales no esté en oposición, o sea, que va a estar en consonancia con lo más amplio, en definitiva, ¿no? con lo social. No sentir que hay que privilegiar o elegir una cosa por sobre otra, sino que puedan encauzarse mutuamente. Por un lado, las necesidades sociales y colectivas, pero al mismo tiempo también la necesidad individual, de expresión individual y de la voluntad individual y de potencia de cada uno. Expresar a Marte, incluso de maneras positivas y como afirmación de la vida, a veces nos alejará de los demás. Si no estamos de acuerdo con otra persona y queremos afirmar nuestros deseos, corremos el riesgo de no gustar a los demás, particularmente a aquellos que necesitan controlar el mundo a su alrededor. Bien, aquí hay algo importante que tiene que ver con esto que hablábamos antes de poder poner límites. También implica muchas veces no someternos o al deseo de los demás o a la manipulación de los demás en cuanto a lo que se supone que esperan de uno mismo. Y en ese caso es que dice que afirmarnos muchas veces va a implicar aceptar que nos vamos a alejar a veces de algunas personas, si eso es lo que implica como consecuencia la manifestación de la autoafirmación necesaria, ¿sí?, de nosotros como individuos. Y dice que esto particularmente se da cuando hay una relación de poder o de dominio. Por eso marca marca esto de que particularmente esto sucede cuando hay una dinámica de control, ¿sí?, que dice personas que necesitan controlar el mundo a su alrededor. Y en este mismo sentido dice, siempre habrá alguien que te dirá que deberías ser alguien distinto a como tú eres, te dirán que estás siendo demasiado egoístamente masculino o demasiado pasivo y débil. Al enfrentarte a Marte es esencial que descubras el coraje
para ignorar las definiciones de los demás acerca de lo que es una masculinidad correcta. Bien, obviamente Marte tiene que ver con el principio masculino, y esto no tiene que ver con ser varón o ser mujer, sino que es el principio masculino en cada uno de nosotros, seamos varones o mujeres. Cualquier estereotipo social o sexual, provenga del campo que provenga, no tiene valor alguno cuando se trata de trabajar con Marte. Fíjate dónde está Marte en tu carta, su posición por signo, casa y aspectos. Intenta comprender lo que quiere este Marte en particular, porque apunta a tu propia masculinidad. Me parece importante lo primero que marca acá los estereotipos, ¿no? Cómo nos condicionan los estereotipos muchas veces. Por eso dice que los estereotipos no tienen valor, o no es bueno que le demos un valor importante a la hora de trabajar con nuestro principio masculino. Bien, y ahora vamos a ver un ejemplo. Quería terminar por el video mostrando un ejemplo de Marte en un signo, ¿sí? Ustedes saben que en una carta natal Marte va a estar en un signo determinado, en una de las 12 casas, y va a estar también en relaciones con otros planetas, que esto último es lo que se llama aspectos. Voy a simplemente elegir, para graficar solamente Marte en un signo, elegí en el signo de Leo, y ahora vamos a estar en un momento viendo eso. Bien. Algo en relación en general al signo de Marte, ¿no? Dice, el signo de Marte es la forma en la que el héroe usa su instinto luchador para hacer que se manifieste su visión. Por eso esta relación de Marte y el Sol, ¿no? El héroe usa su instinto luchador para hacer que se manifieste su visión. Marte en Leo, y ya entramos específicamente en Marte en Leo. Quiero decir que esta parte de Marte en Leo la tomo de la parte del seminario, no de Liz Green, sino de Darby Costello. Marte en Leo es un buscador de luz nato, y es inflamado por imágenes de sí mismo como creador o ejecutante. Aquellos que tienen Marte en Leo saben cuando vale la pena ir por una meta, pues se pueden visualizar triunfando. La idea de que otros ignoren o desprecien aquello que a uno le entusiasma es una de las pistas principales que señala el valor de la meta. O sea, Marte en Leo se va a encontrar con dificultades que representan desafíos, y eso es lo que le va a dar la fuerza, la potencia a esta dimensión del desafío para conseguir sus logros. Con Marte en Leo, el que tu padre no te sonriera cuando eras niño representó tu primer obstáculo. Por eso dice esto del padre, ¿no? Como una primera dificultad, un primer obstáculo para conseguir desafíos que nos vamos a ir proponiendo a lo largo de la vida. Hay que decir que Leo y Capricornio, de diferentes maneras, tienen que ver con la función paterna, ¿sí? Por eso Leo y Capricornio, en lo que tiene que ver con los planetas, el Sol y Saturno, ¿sí? Cada signo está relacionado en astrología con un signo, cada signo con un planeta determinado. El joven con Marte en Leo está sintonizado con la necesidad de admiración y respeto de su propio padre, y con las maneras en que lo gana o lo pierde. Estos niños llevan la impronta del sentido de la dignidad de su padre, la imagen interna que éste tiene de sí mismo, y la forma en que su comportamiento atrae o repele el amor o la admiración. Se hacen cargo de su necesidad de admiración y crecen imaginando encarnar diferentes personajes con los que puedan conquistar
al mundo. Lo que estamos viendo es que Marte en Leo, además de esta cuestión de la admiración en relación al principio paterno, hay algo que tiene que ver con la capacidad de imaginación, de visualización, que está muy presente, ¿sí? en este Marte. Y que va a ser como un combustible a la hora de activarse y de ir por sus objetivos y por sus logros. Cuando surge una meta en el fuego de su panorama imaginativo, la persona con Marte en Leo debe ser capaz de verse en llamas, como el fuego, ¿no? El fuego de este signo. Ustedes saben que Leo es un signo de fuego, tanto como Aries y como Sagitario, como aparece en lo imaginativo literalmente, ¿no? Tienen que visualizarse de algún modo en las candilejas, tiene que ser aplaudido por sus talentos, por su valentía imaginativa, por su creatividad. Desde temprana edad, este Marte se consume por una vida dramática y excitante. Hay algo que tiene que ver entonces con esto, ¿no? Con la pasión, que es una de las palabras que mejor define a este signo también. Cuando la persona descubre un don natural que atrae el elogio, desarrollarlo se convierte en una urgencia. Cuando descubre un don que puede ser usado por el sol, este don se convierte en una vocación. Bien, ahí ya estamos viendo algo ligado a lo vocacional, que vamos a profundizar ahora. Marte en Leo es un jugador en el sentido de que tiene que apostar su dignidad y orgullo, dos palabras muy leoninas, dignidad y orgullo, para hacerse más fuerte. Una vez que alguien con este Marte redirige el ardor de su deseo hacia la excelencia, debe vigilar no tasar la propia imagen ni por encima ni por debajo de su valor. Bueno, imagen también es una palabra muy leonina, y todo lo que implica el proceso interno de lo leonino en lo psicológico, que tiene que ver con la imagen, la dependencia de la imagen o el trabajo en ser cada vez menos dependiente de una imagen rígida. Es el orgullo de su propia imagen, bueno, lo que les decía recién, lo que debe ser redirigido al dorado punto medio, para llegar a la excelencia una y otra vez. El viaje alquímico comienza cuando el mismo amor o la creación misma se convierten en la meta. O sea, la meta va a estar dada por la creación, por la obra, por el trabajo al que va a llegar, por la realización, y no por la propia imagen desde un sentido del ego, ¿sí? Bien, y ahora en este punto tomé algunos párrafos de la autobiografía del músico y cantante Bruce Springsteen, ahí lo pronuncié medio raro, que tiene Marte en Leo. Bien, bueno, antes de empezar voy a poner otro corte de música y vamos a ver, les voy a contar ahora por qué elegí este corte de música. You ain't nothing Bien, bueno, ese era Elvis Presley, calculo que lo habrán reconocido. Y vamos a continuar entonces con algunas de las placas que tienen que ver con la autobiografía de Springsteen. De su infancia, ¿no? Dice, tengo 10 años y me conozco cada grieta, saliente y hendidura de la desmoronada acera que recorre arriba y abajo Randolph Street, mi calle.
Aquí, según cómo transcurra la tarde, soy Aníbal cruzando los Alpes, un soldado atrapado en un crucero, en un cruento combate en plena montaña, o innumerables héroes de películas de vaqueros recorriendo los pedregosos senderos de Sierra Nevada. Bueno, aquí vemos lo imaginativo, ¿no? Que hablábamos antes de Martín Leo. Si bien es una cualidad asociada a la infancia en general y a lo lúdico de la infancia en general, acá cobra como caracteres y detalles muy marcados, ¿no? En nuestro patio delantero, a pocos metros del porche, estaba el árbol más imponente del porche. Estaba el árbol más imponente del pueblo, una altísima haya roja. En los días soleados, sus raíces eran fortificaciones para mis soldados, corral para mis caballos y mi segundo hogar. Tuve el honor de ser el primero en la manzana en trepar hasta sus alturas. Bueno, varias cosas acá, ¿no? Esto del árbol más imponente del pueblo, una altísima haya roja, ¿no? Como una figura muy visible, imponente, central, ligada a lo leonino. Aparece lo rojo también, ¿no? Que es una de las características del fuego en general, de Leo, de Marte. Esto que tiene que ver de vuelta con esto de la batalla, del combate, el juego de los soldados, de los caballos. Y este tema del honor, ¿no? Que vimos antes asociado a Marte. Esta frase que dice, tuve el honor de ser el primero otra vez, este tema del desafío de Marte de ganar, ¿no? El primero en la manzana en trepar hasta sus alturas. En aquella casa, debido a las circunstancias y orden de nacimiento, yo era señor, rey y mesías, todo en uno. Bueno, aquí algo ligado a su marco de pertenencia, a su casa, estos atributos vinculados a lo leonino, este arquetipo del rey, también ligado a lo leonino. Hay que decir que tenía la casa 4 que tiene que ver con la pertenencia en Leo, en el signo de Leo, tiene. Y también una casa 5, que es la casa arquetípicamente leonina, muy poblada, ¿sí? Muchos planetas en casa 5, Springsteen. Cuando cruzabas las puertas de un bar en mi pueblo, entrabas en el reino místico de los hombres. Entra a por tu padre, me decía mi madre. La madre, entonces, el padre se quedaba en el bar, en la cantina, tenía algunos temas ahí con el alcohol, y la madre lo iba a buscar, pero le decía a él, que era un niño, que entre a buscarlo. Entonces la madre le decía esta frase, entra a por tu padre, y él dice, lo que yo veía era el rostro ligeramente descolorido y deformado por el alcohol, mirándome a través del humo de los cigarrillos mientras yo pronunciaba mis inmortales palabras, mamá quiere que vuelvas a casa. Bueno, como este tema, ¿no? Cómo lo ponían a él en este lugar intermedio, ¿no? De ir a buscarlo siendo un niño al bar. No había presentaciones a los amigos, ni palmaditas en la cabeza, ni una entonación suave o un gesto despeinándome el pelo, tan solo, ve afuera, ahora salgo. Bueno, cómo no marca él que no había esta cuestión del reconocimiento, ¿no? De algo más ligado a ese lugar de reconocimiento. Yo no era el ciudadano favorito de mi padre, de niño pensaba que así debían de ser los hombres, distantes, taciturnos, absorbidos por las corrientes del mundo adulto. Bien. Un momento que ubico aquí. Una noche tuve un sueño, estoy en escena, dándolo todo. La noche está al rojo vivo y mi padre, que lleva tiempo muerto, está sentado tranquilamente en una butaca de pasillo entre el público. Entonces estoy arrodillado a su lado y por un instante ambos vemos al hombre en llamas en el escenario. Toco su antebrazo y le digo a mi padre, que durante tantos años ha permanecido sentado y paralizado por la depresión, mira papá, ese hombre en el escenario eres tú. Así es como yo te veo. Bien, toda esta frase, él la cuenta muy avanzada, muy adelantada a la autografía, cuando él ya es mucho más grande y cuando el padre ya falleció hace varios años. Pero cuenta este sueño, ¿sí? En el cual
lo ve al padre entre el público mirándolo y en otro momento del sueño está al lado de él y él le dice que así es como él lo veía a él, al padre, así en llamas, ¿no? Me pareció muy gráfico para marcar esto de lo leonino y de este lugar del centro de escena, ¿no? Bien, antes les había compartido este video de música de Elvis Presley. Él cuando tiene 7 años, fue un hito para él en el año 1956 ver por televisión a Elvis. Dice, Elvis en la TV, cuando acabó todo aquella noche, aquellos pocos minutos, cuando el hombre de la guitarra desapareció envuelto en el griterío, me quedé como en trance ante el televisor, con la mente ardiendo. Yo también tenía 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos. ¿Qué me faltaba entonces? La guitarra. Él la aporreaba, se inclinaba sobre ella, bailaba sobre ella, le gritaba, la hacía girar, la acariciaba, la balanceaba sobre sus caderas y de vez en cuando incluso la tocaba. Bien, el impacto de verlo a Elvis, todo lo que hacía con la guitarra y él en ese estado de trance y dice con la mente ardiendo, ¿no? Subrayé esa parte que me parece que es muy interesante para el registro de este Marten Leo. Y también esto, ¿no? Lo simbólico, dice, la llave maestra, la espada en la roca, el talismán sagrado, el ejecutor de justicia, el mejor instrumento de seducción que el mundo adolescente jamás haya conocido. Allí, sin dinero para comprarla, alquilamos una guitarra, me la llevé a casa, abrí el estuche, olí la madera, todavía uno de los olores más dulces y prometedores del mundo, sentí su magia, su poder oculto. Bueno, toda esa parte inicial, ¿no? de cómo caracteriza la guitarra, la llave maestra, la espada, la roca, el talismán sagrado, todo el tema de la imaginación y la dimensión simbólica y mitológica, ¿no? que es tan afín a este registro del fuego y de Leo. Y esto de sentir su magia y su poder oculto. Bueno, ahí elegí una imagen que asocia esto de la guitarra con la espada, ¿no? Como un símbolo de Marte y al mismo tiempo para graficar Marten Leo. Esa música estaba repleta de un profundo anhelo, un espíritu de trascendencia informal, ese momento, ese lugar, esa noche, en lo que todo cambia. La vida se te revela y en consecuencia tú te manifiestas. Subrayé esa última parte porque me parece especialmente gráfica de la dimensión leonina. La vida se te revela y en consecuencia tú te manifiestas. Bien, vamos a ver ahora un corte también de música ligado a esto. Are you ready? Are you ready for the drums? Bien, ahí lo que vimos es un corte de él, de Bruce Springsteen, bailando, actuando, cantando y haciendo algunos pasos de baile al estilo de Elvis Presley, ¿no? Vamos a ver otro. Bien. No tardé en desarrollar mis habilidades escénicas. Lo más importante es que estaba dispuesto a ser ridiculizado por la mitad de la población del barrio, la mitad masculina, pues me había dado cuenta de que la otra mitad, la femenina, se sentía atraída por un tipo que bailase con ellas cualquier cosa que no fuese una corriente y moliente canción lenta. Disponía de un ridículo surtido de giros que copiaba exagerándolos, de los bailes de moda, había ensayado y a fondo, de forma entusiasta durante horas frente al espejo. Bueno, aquí lo que estamos viendo es la determinación, la constancia, la perseverancia y el trabajo que implica cuando reconoce, ¿no? Marten Leo algo que genera cierta resonancia, cierta admiración, algo en lo que hace bien y que obtiene cierto logro, la capacidad de
focalizar la energía en eso y perfeccionarse hasta la excelencia, ¿sí? Los fines de semana iba a un lugar ahí que dice las siglas, o locales a los bailes del instituto, y me quedaba allí plantado en silencio, inescrutable, cruzado de brazos, delante del guitarra solista de la banda que estuviera tocando, observando cada movimiento de sus dedos. Tras el baile, mientras los demás se iban a comer una pizza o intentaban ligar con las chicas, yo volvía corriendo a casa, me metía en mi habitación y allí, hasta bien entrada la madrugada con la guitarra desconectada para no molestar, intentaba recordar y repetir lo que había visto. Bueno, algo parecido a lo que veíamos recién con el tema del baile, ahora lo vemos con el tema de el aprendizaje de la guitarra, cómo se quedaba observando, mirando cada movimiento de los dedos del guitarrista que estuviera en escena y después iba y lo copiaba en su casa, ¿no? Pronto comencé a sentir el poder que el instrumento y mi trabajo me estaban proporcionando. Tenía un secreto, había algo que podía hacer, algo en lo que podía ser bueno. Me dormía por las noches con sueños de gloria, de rock and roll en la cabeza. Los Stones van a dar un concierto en Asbury Park, pero Mick Jagger cae enfermo. No pueden cancelar esa actuación, necesitan a un sustituto, pero ¿quién? De repente, un joven héroe, un chico del lugar se levanta y avanza entre el público. Él puede liderar, tiene la voz, la imagen, los gestos, sin acné, y toca la guitarra de la hostia. Bien, bueno, ahí contando este sueño, esta capacidad imaginativa, ¿no? Tan propia de este Marte, y cómo ese sueño lo pone en un lugar de constancia en relación a trabajar por sus sueños y por sus deseos, ¿no? Aquí estamos viendo algunas imágenes de él con la guitarra. La banda congenia al instante, Kate sonríe y él sigue contando el sueño, ¿no? La banda congenia al instante, Kate sonríe y de pronto los Stones ya no tienen tanta prisa por sacar a Mick de la cama donde ya se enfermo. ¿Cómo acaba todo? Siempre igual, el público enloquece. Bien. Bien, aquí estamos terminando entonces esta parte. Y antes de terminar el video, bueno, eso es lo que había elegido para mostrarles en relación a la biografía de Bruce Springsteen. Y en esta parte del video lo que quiero compartirles es un ejercicio de Marte que da Melanie Reinhardt en una parte de su seminario, que tiene que ver con 10 preguntas, ¿sí? Para aquellos que quieran hacer como una introspección de ver cómo se van llevando con su propio Marte, si lo expresan o no, de qué manera. Marca ahí unas 10 preguntas que quería compartirles para finalizar el video. Y pregunta, ¿no? ¿Cómo te sientes con estos temas de Marte? ¿Excitado, incómodo, enfadado? ¿Qué relación tienes con tu propio Marte? ¿Lo ves como un amigo, como un enemigo, etcétera? ¿De qué forma progresas, te afirmas, defiendes tu territorio, dominas, te haces cargo de las cosas? ¿Lo haces, en ese caso, lo haces por opción, por compulsión o cómo? Si no lo haces, ¿cómo sientes tu ira bloqueada? ¿Te pones de mal humor, te quedas inmóvil, manipulas a los demás? ¿Cómo lo enmascaras? ¿Comes, bebes, duermes en exceso o sigues otro patrón adictivo? Bueno, un poco todo lo que veíamos antes en forma de pregunta, ¿no? ¿Lloras mucho o desplazas tu energía a otros estados emocionales? ¿Cómo la liberas cuando sientes que estás sobrecargado? ¿Cómo liberas tu energía? ¿A través de actividades físicas, correr, gimnasia, o te sumerges en tareas difíciles y te vuelves ambicioso? ¿Cómo es tu rabia cuando sale a la superficie, directa, indirecta, o tarda en acumularse y es explosiva? ¿Qué edad podría tener esa respuesta? Por ejemplo, mal humor de un adolescente, la rabieta de un niño de 2 años, o la pétrea desaprobación de un anciano. ¿Qué bloqueos o dificultades conoces acerca de tu Marte? ¿Qué valoras de él? ¿Qué clase de guerrero eres tú? ¿Hay alguna imagen que se te presente? ¿Una historia? ¿Un personaje mítico o heroico? Bien, esas son entonces algunas de las preguntas
con las cuales es posible trabajar como ejercicio esta introspección ligada a Marte. Y estamos finalizando entonces este segundo video de los seminarios de Liz Green acerca de Marte, y nos estaremos reencontrando entonces la próxima. Espero que les haya resultado interesante y nos vemos entonces la vez que viene. Hasta luego.